Bueno chicos, buenos días. Espero que anden todos bien. Vamos a empezar una nueva clase distinta a las que veníamos viendo, ¿sí? Todo lo que vimos hasta ahora era estructura de las moléculas orgánicas, la reactividad de las moléculas orgánicas, la química de muchos grupos funcionales, ¿sí? No toda, pero vimos bastante química de los grupos funcionales. Y ahora vamos a empezar a ver, a partir de ahora y un par de clases más, el tema de espectroscopía. ¿Sí? Ahora les explico bien qué es eso. No sé si ustedes se habrán imaginado cuando nosotros les explicábamos las reacciones químicas, por ejemplo, la adición de bromo o de ácido bromídrico, un doble enlace que sigue la regla de Markovnikov. ¿Por qué da el bromuro más sustituido y por qué no da el menos sustituido? Eso ya lo sabemos, aplicamos la regla de Markovnikov. Pero eso en la teoría está perfecto, pero en la práctica, cuando uno hace ese experimento, cuando uno hace esa reacción química, ¿cómo sabe que el sólido que obtuvo como producto o el líquido que obtuvo como producto es eso que uno suponía que iba a obtener según la teoría? ¿Sí? O ustedes vieron que en una de las últimas clases, en las reacciones de alquinos terminales, si es una oximercuración, iban a obtener una acetona, y si era una hidroboración oxidación, iban a obtener un aldehído. Ahora, ¿cómo sé yo que después de esa reacción realmente tuve una acetona o realmente tuve un aldehído? ¿No se hicieron nunca esa pregunta? En el experimento, en el laboratorio en sí. Bueno, la espectroscopía sirve para determinar las estructuras de los compuestos. ¿Está bien? Se usa muchísimo fundamentales en la química orgánica. Aquel químico orgánico que trabaja en síntesis de moléculas nuevas, por ejemplo, drogas farmacéuticas, necesita saber, tener alguna herramienta que le pueda explicar cómo es la estructura del compuesto que sintetizó. ¿Sí? Si está el grupo funcional que realmente quiso sintetizar, si está realmente la cadena carbonada con la cantidad de carbonos que uno está esperando obtener. ¿Sí? Cuando uno hace una síntesis, el modo eh, del modo de probar que el producto que obtuvo es el que está diciendo es mediante técnicas espectroscópicas, ¿sí? Que nos van a dar una prueba, digamos, de cómo es realmente la molécula. ¿Estamos? La interacción que tiene, ¿sí? La espectroscopía, le decía, es el estudio de la interacción que tiene la radiación electromagnética con la materia. ¿Sí? En este caso con los compuestos orgánicos que nosotros estamos estudiando. ¿Sí? Cuando nosotros le enviamos una radiación electromagnética a la molécula, dependiendo la energía de esa radiación electromagnética, a la molécula le van a pasar cosas. ¿Está bien? Y cosas diferentes. Entonces vamos a poder estudiar qué es lo que le pasa a esa molécula, vamos a ver qué información nos da eso que le pasa a la molécula cuando uno le irradia radiación electromagnética de una determinada energía. Primero vamos a ver los 4 tipos de espectroscopía que nosotros vamos a ver en este curso. ¿Sí? No están en orden como las vamos a dar ahora. En esta teoría vamos a ver estas dos de acá, infrarrojo y UV visible. Pero bueno, estos son los cuatro tipos de espectroscopía principales que vamos a estudiar. Hay unos cuantos más, ¿sí? Pero nosotros no los vamos
no los vamos a ver. Hay muchos que se utilizan mucho en fisicoquímica, ¿sí? Pero estos son los que más se utilizan en química orgánica. Espectroscopía de resonancia magnética nuclear, ¿sí? O más conocida como RMN, en el cual se obtiene información acerca de cómo es la estructura, el esqueleto carbonado de la molécula y principalmente la distribución de hidrógenos dentro de la molécula. ¿Está bien? Es una técnica espectroscópica que nos da información acerca de la distribución de los hidrógenos en la molécula, la cantidad de hidrógenos diferentes que hay, los tipos de hidrógenos que hay y cómo están distribuidos en la molécula. ¿Estamos? Ya lo explicará el doctor Laurera en la próxima clase. La espectroscopía infrarroja, ¿sí? Todos estos ya los vamos a ver según la energía que utilizan, el tipo de radiación que utilizan cada una de estas espectroscopías. La espectroscopía infrarroja, que la vamos a ver en este video, nos da la información de la presencia o de la ausencia de los grupos funcionales. ¿Tá? La espectroscopía infrarroja es principalmente la técnica que se utiliza para observar que haya o no un determinado grupo funcional. ¿Sí? Y vamos a ver después por qué. O sea, nos da información acerca de los grupos funcionales presentes o ausentes en la molécula. La espectroscopía ultravioleta visible, que es la primera con la que voy a arrancar ahora, nos da información acerca de transiciones electrónicas, ¿sí? Y principalmente nos va a dar información acerca de si en la molécula hay dobles enlaces conjugados. ¿Está bien? Nosotros vimos un montón de cosas con dobles enlaces conjugados. ¿Se acuerdan que los dobles enlaces conjugados, como pueden presentar resonancia, hay mucha estabilidad por resonancia? El típico caso es el benceno. ¿Está bien? Bueno, la espectroscopía UV visible nos va a dar información acerca de si en la molécula hay dobles enlaces conjugados. ¿Está bien? Y la espectrometría de masa, que es la última, que la explicará la profesora Ruiz, da información, en realidad es una técnica muy distinta a las otras, ¿sí? Ya la explicará la profesora, es una técnica que no hay interacción directa de la radiación electromagnética con la molécula que produzca un cambio en la molécula y la molécula quede inalterada. Pero bueno, ya les explicará la profesora cómo es. La espectrometría de masa, uno puede obtener información acerca del peso molecular, ¿sí? Y de pesos de fragmentos de la molécula. ¿Estamos? Con un análisis bien detallado y teniendo la información del análisis elemental, ¿sí? Para las primeras, para esta no tanto, para la espectrometría de masa, si uno conoce bien la herramienta espectrometría de masa, puede determinar cómo es la fórmula molecular, puede obtener la fórmula, el peso molecular y puede obtener información de fragmentos de la molécula, pesos de los fragmentos de la molécula. Pero bueno, ya eso se explicará después. Bueno, como les dije, la espectroscopía no es la ciencia, sino es un método analítico, ¿sí? Que estudia la interacción de la radiación electromagnética con la materia, ¿sí? Y los cambios que se producen en la molécula por la absorción de la radiación, ¿sí? Y la información que me da esos cambios por culpa de la radiación. ¿Estamos? Este cuadrito, bueno, ya lo conocen de física, ¿sí? Tienen todo el espectro electromagnético. ¿Está bien? Todo el espectro electromagnético según la longitud de onda o la frecuencia de la radiación. ¿Sí? Ya vamos a hablar de eso. La zona que nosotros más conocemos del espectro electromagnético es la zona visible, que es la zona que el ojo puede detectar, ¿sí? Donde uno puede ver los colores. Y esa zona está entre las longitudes de onda
entre 380 nanómetros y 780 nanómetros más o menos. ¿Está bien? Fíjense que más hacia la izquierda están las radiaciones electromagnéticas de mayor energía a la visible que nosotros ya no podemos ver. ¿Está? O sea, son de mayor frecuencia. Fíjense, la frecuencia es la que está acá arriba. A mayor frecuencia de la radiación, mayor energía o menor longitud de onda. Eso ya lo vamos a ver en una formulita. ¿Está? Si acá está el espectro visible que nosotros podemos ver, hacia la izquierda están las radiaciones más energéticas, como la ultravioleta, que viene del Sol, los rayos X o los rayos gamma. ¿Está bien? Que son de muy alta energía, muy alta frecuencia y muy pequeña longitud de onda. Y a la derecha del espectro visible tenemos la radiación infrarroja, ¿sí? Que apenas si se puede ver, el ojo humano no la puede ver, pero existe. La radiación de microondas, del horno microondas o las ondas de radio, ¿sí? Todas estas energías son de mucho menor energía que la luz visible y por ende de menor frecuencia o de mayor longitud de onda. ¿Estamos? Bueno, las ondas electromagnéticas, como ustedes saben, se comportan en forma dual, como un fotón, ¿sí? Como una partícula, como un fotón, o como una onda. ¿Sí? Lo podemos ver de esa manera. ¿Está bien? Si lo vemos como ondas, ¿sí? La longitud de una onda, la famosa longitud de onda, es la distancia entre un pico y otro pico, ¿sí? Si esto lo llamamos como máximos, la distancia entre un máximo y otro máximo, que va a ser la misma distancia entre un mínimo y un mínimo, va a ser lo que va a ser llamado longitud de onda, ¿sí? Mientras más grande sea esta longitud de onda, mientras más distancia haya entre dos máximos, menor va a ser la energía de esa onda. ¿Está bien? Si lo vemos entonces como frecuencia, fíjense, acá tenemos dos ejemplos. Frecuencias es cuando son los números de onda que pasan por un punto fijos por unidad de tiempo. ¿Está bien? Fíjense que acá son bajas frecuencias. ¿Está bien? Pasa por un determinado punto, por ejemplo el eje, ¿sí? En mayor tiempo. Mientras que acá son ondas de altas frecuencias, ¿sí? Porque pasan por el punto, si quieren, este eje rosadito, en un menor tiempo. ¿Estamos? Son más rápidas, si se quiere. ¿Estamos? Entonces, fíjense, altas frecuencias, que son de alta energía, implica también que tengan una menor longitud de onda, ¿sí? O sea, frecuencia y longitud de onda son inversamente proporcionales. ¿Estamos? Y bueno, y ustedes ya saben de introducción a la química o general o inorgánica, ¿sí? Que la energía de un fotón no es una cantidad aleatoria o una cantidad que puede ser cualquier cosa, sino que está determinada en cuantos, ¿sí? La energía está cuantizada, ¿sí? Y la energía de un fotón va a cumplir con la ecuación de Planck, que es esta, que la energía de una radiación electromagnética va a ser igual a la constante de Planck por la frecuencia de esa radiación. ¿Está bien? No va a ser cualquier valor, sino que va a depender del valor de la frecuencia. ¿Estamos? Bueno, y acá vemos que como E es igual a H por nu, también a E lo podemos escribir como H por C sobre lambda. Acá vemos que a mayor frecuencia, mayor energía, o a menor longitud de onda, también mayor energía. ¿Estamos? Cuando una molécula va a absorber un fotón, va a absorber radiación electromagnética, ¿sí? Cuando tenga
dos estados de distinta energía, ¿sí? Y el fotón que absorbe tiene exactamente esa diferencia de energía. ¿Estamos? Como dice acá. Repito lo mismo, pero leyendo lo que dice acá. Cuando una molécula es expuesta a la radiación electromagnética, puede absorber un fotón si la energía de este fotón es igual a la diferencia de energía entre dos estados, ¿sí? Energéticos. Esos estados energéticos pueden ser de distinto tipo, ¿sí? Vibracional, electrónico, ¿sí? En el RMN de otro tipo. ¿Estamos? Pero entre dos estados distintos, cuánticos, ¿sí? Va a haber una cierta diferencia de energía y cuando la molécula absorba energía de exactamente, perdón, cuando la molécula sea irradiada con una energía exactamente igual a la diferencia dentro de estos dos estados, la molécula va a absorber ese fotón. ¿Estamos? Para producir un cambio. ¿Qué es lo que dice acá? Tanto los niveles de energía electrónicos vibracionales como de spin nuclear, ¿sí? Niveles de energía electrónicos y de vibración, están cuantizados, ¿sí? Y las energías necesarias para promocionar el sistema desde un nivel inferior a uno superior viene dada por valores discretos, por valores específicos, ¿sí? Y que son característicos de la molécula. ¿Estamos? Entonces, en síntesis, para esta filmina, es un repaso de lo que ustedes ya saben, que la energía está cuantizada, ¿sí? Y que la molécula va a absorber energía de una determinada frecuencia que sea una frecuencia de una determinada energía, valga la redundancia, que sea igual a la diferencia de energía entre los dos estados. ¿Está? Lo dije medio entreverado, pero me parece que se entendió. Bueno, acá de vuelta tenemos un esquemita de todo el espectro electromagnético y fíjense cómo los rayos gamma directamente ni se ve las ondas porque la longitud de onda es tan chiquitita, son tan energéticos que prácticamente no se ven. Esto es a modo de ejemplo, ¿no? Es a modo de ejemplificar más o menos cómo sería la cosa. Ya los rayos X son de energía de longitud de onda un poquito más grande, después vendrá UV visible, el infrarrojo y las ondas de radio ya tienen longitudes de ondas muy largas, o sea, son de baja energía. ¿Está bien? Estos son los dos rangos de energía electromagnética o de radiación electromagnética que vamos a estudiar en este video. El UV visible y el infrarrojo. ¿Está bien? Y bueno, de vuelta repito que la absorción de energía de diferente magnitud causa diferentes cambios en la materia. Se observan diferentes cambios y dependiendo de la radiación que reciba, vamos a poder dar una información observando el cambio que se observa, valga la redundancia. Bien. UV visible IR nos va a dar información acerca de los grupos funcionales presentes en la molécula o ausentes, mientras que la RMN, que utiliza ondas de radio, ¿sí? Nos va a dar información acerca de núcleos individuales, protones principalmente. ¿Estamos? Otros también, pero principalmente protones. Bueno, entonces rápidamente hacemos un resumen para meterme ya más en lo que es radiación UV visible, cuáles son los tipos de radiaciones y el efecto que producen esas radiaciones en las moléculas. Los rayos X y los rayos cósmicos lo que hacen es ionizar las moléculas. La radiación de tipo UV visible lo que hace es producir transiciones electrónicas entre orbitales atómicos o orbitales moleculares. ¿Sí? Para nosotros serán orbitales moleculares porque estamos hablando de moléculas orgánicas.
¿sí? Transiciones de electrones, desde un nivel electrónico hasta otro nivel, desde un orbital molecular a otro orbital molecular de mayor energía, transiciones de electrones. El infrarrojo, el efecto que produce la radiación infrarroja es la deformación de los enlaces químicos, principalmente la vibración de los enlaces químicos. La radiación de microondas, ¿sí? Produce rotaciones de los enlaces químicos, y las radiofrecuencias dan como efecto la transición del spin electrónico o nuclear en ciertos átomos de la molécula. ¿Estamos? Los que están en rojo son los que nosotros vamos a estudiar. ¿Estamos? Esto es el efecto que produce cada tipo de radiación. ¿Qué información nos da cada uno de esos efectos? Entre los rayos X nos da la estructura total de la molécula. Es como si se le sacara una foto a la molécula. ¿Está bien? Tiene muchísima información. ¿Está? Lo que se necesita es un cristal definido. ¿Está? Pero es una técnica que nos da como una foto de la molécula, incluida la estereoquímica de la molécula. O sea, podemos incluso distinguir enantiómeros. ¿Estamos? La espectroscopía ultravioleta visible, la información que nos da la absorción de esta radiación es la existencia de cromóforos, que ya vamos a ver qué son los cromóforos, pero principalmente de la conjugación de conjugación en la molécula, ¿sí? Que haya dobles enlaces conjugados. El infrarrojo nos va a permitir detectar grupos funcionales, y la resonancia magnética nuclear, como ya más o menos les dije, acá no lo repito porque no van a entender nada, ya lo van a entender con el profesor Laurela. La resonancia magnética nuclear nos da una información del esqueleto carbonado o de la distribución de los hidrógenos en la molécula. ¿Tá? Pero bueno, vayamos ahora a la radiación ultravioleta visible, ya habiendo hecho todo un repaso de lo que es la radiación electromagnética y los distintos tipos de radiación electromagnética y qué efecto pueden producir en la molécula. Ya vamos de lleno a estudiar el UV visible y el infrarrojo. Bueno, la espectroscopía UV visible es el estudio de la interacción de la radiación UV visible sobre la molécula. ¿Está bien? La radiación electromagnética UV visible va entre aproximadamente entre 190 nanómetros y 780 nanómetros. La región del visible que nosotros podemos ver va entre 380 y 780, es acá donde podemos ver los colores. De mayor energía, ¿sí? O sea, menor longitud de onda, tenemos el UV cercano, que está entre 190 y 380 nanómetros. Y el UV lejano, bueno, está un poquito más hacia la izquierda. Los espectrómetros que normalmente se utilizan, un espectrómetro es un aparato que se utiliza para hacer espectroscopía, si uno quiere. ¿Está bien? Lo que hace es el equipo mandar luz, radiación electromagnética de una determinada longitud de onda a la muestra, ¿sí? Y hay un detector que les dice cuánto absorbe de esa luz. Estamos así rápidamente. Esto ya lo van a aprender bien en química analítica instrumental o en analítica 2 y 3 los que hagan química. ¿Está bien? Entonces esto se mide con un espectrómetro. ¿Está bien? Y los espectrómetros UV visible más comunes miden en esta zona. ¿Está? Por ahí no tan cerca de los 200, sí, por acá, entre 190 y 780, por ahí. ¿Estamos? Entonces, si se irradia luz con energía suficiente
para provocar una transición electrónica, nosotros vamos a ver que la luz se absorbe. ¿Está bien? Y el espectrómetro nos va a marcar que la luz que se transmite, la luz que pasa, ¿sí?, es menor a la cantidad de luz que entra. Por lo tanto, la molécula absorbió la luz. Y bueno, como ya les dije, el efecto del UV visible es las transiciones electrónicas. Cuando uno irradia con radiación electromagnética UV visible, lo que va a lograr es la transición de electrones de un orbital de baja energía a un orbital de mayor energía. Bien, eso se puede explicar también de otra manera diciendo que los electrones de enlace se excitan, ¿sí?, y saltan de un orbital de menor energía a uno de mayor energía. Esto en el UV visible. ¿Está bien? Y acá tenemos los distintos tipos de saltos electrónicos que podemos observar en el UV visible. Los de mayor energía, ¿sí?, son cuando no hay enlaces, cuando lo único que hay son enlaces sigma. ¿Sí? Miren acá. Cuando lo único que hay son enlaces sigma, ¿sí?, por ejemplo en un alcano o en un alcohol, ¿sí?, donde no hay dobles ni triples enlaces, el único salto que se puede dar es el orbital de un orbital sigma enlazante que va a tener un par de electrónicos llenos a un orbital sigma antienlazante. Eso se va a llamar transición sigma-sigma antienlazante. Como hay solamente enlaces orbitales moleculares sigma, la única transición va a ser, si acá hay un par de electrónicos, va a ser de acá hasta acá. ¿Sí? Fíjense que es una enorme cantidad una enorme diferencia de energía. Por lo tanto, estas saltos electrónicos se producen en el UV lejano, ¿sí? Generalmente no se suelen detectar en un espectrofotómetro. Pero cuando ya sí tenemos vamos a este caso, en el caso de un alcohol, por ejemplo, donde tenemos electrones N, no enlazantes, ¿sí?, los electrones no enlazantes del oxígeno en el alcohol, se puede producir una transición de ese orbital N no enlazante, donde están ubicados los pares libres, a un orbital sigma antienlazante, ¿sí?, que fíjense que es de menor energía que este que está acá. ¿Estamos? Pero lo que a nosotros más nos va a interesar va a ser estas dos. Cuando ya hay dobles o triples enlaces, donde ya vamos a tener orbitales pi. Si tenemos orbitales pi enlazantes, vamos a tener orbitales pi antienlazantes. ¿Está bien? Entonces, si tenemos dobles o triples enlaces, vamos a tener electrones en orbitales pi enlazantes que van a poder saltar, si se quiere, que van a poder absorber radiación, ¿sí?, electromagnética UV visible de esta energía, de esta diferencia de energía, ¿sí?, y la transición se produce de un orbital pi a un orbital pi antienlazante. Por eso se escribe de esta manera. Y si hay electrones no enlazantes, típica de los carbonilos, que están, digamos, en átomos con hibridación sp2, ¿sí?, típico caso es el del carbonilo, esos electrones no enlazantes van a poder también ser excitados a un orbital pi antienlazante si absorben radiación de esta energía, de esta diferencia de energía. ¿Estamos? Entonces, lo que vamos a observar con la radiación UV visible es principalmente las transiciones electrónicas cuando hay dobles o triples enlaces de tipo pi a pi antienlazante o de tipo N a pi antienlazante. ¿Estamos? Ahora lo vamos a ver mejor.
Estas son las radiaciones más comunes, ¿sí? Las que podemos observar, pero esas dos son las de menor energía y es la que normalmente se ve en un espectrofotómetro de un laboratorio común, si se quiere. ¿Estamos? Bien, los electrones de dobles y triples enlaces, como no están unidos muy fuertemente a la molécula, pueden ser más fácilmente excitados por la radiación, ¿sí? Eso comparado con un enlace sigma. El enlace sigma es un enlace fuerte, ¿está bien? Y los electrones ahí están en orbitales sigma, que son los de baja energía. Los orbitales pi son de mayor energía, ¿está bien? Por eso son los electrones que están en orbitales pi, o sea, en dobles o en triples enlaces, son los que pueden pasar a un estado electrónico excitado. Y como les decía recién, también pueden excitarse electrones no compartidos en elementos como azufre, nitrógeno, halógeno u oxígeno, ¿sí? Que van a producir una transición N a pi antienlazante. ¿Estamos? Siempre y cuando ese par electrónico esté en un átomo que tenga un enlace doble o triple. ¿Estamos? Es el típico caso de el nitrilo, ¿sí? El cianuro, el par electrónico del cianuro en el nitrógeno, o el par electrónico de un oxígeno en un carbonilo. ¿Estamos? Las transiciones de N a pi antienlazante, ¿sí? Son de baja probabilidad, ¿sí? Porque los orbitales apuntan en direcciones opuestas, en direcciones diferentes, si se quiere, ¿sí? Se dice que son transiciones prohibidas. Entonces, como son transiciones prohibidas por la mecánica cuántica, ¿sí? Son de baja probabilidad y suelen verse de baja intensidad, ¿sí? Si uno reconoce un espectro UV visible, una transición de tipo N a pi antienlazante va a ser de muy baja intensidad, va a ser chiquitita, va a absorber poca luz. Mientras que las transiciones pi a pi antienlazantes son bastante intensas, ¿sí? Porque son transiciones permitidas por la mecánica cuántica, ¿tá? No nos vamos a meter con eso. Y bueno, la absorción se produce por los grupos funcionales que vamos a llamar cromóforos, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver en la siguiente filmina. Bueno, ¿qué es un cromóforo? El cromóforo es la porción de la molécula que va a absorber la luz visible, ¿sí? Y que va a estar formado por dobles enlaces o dobles enlaces conjugados, o dobles o triples. ¿Está bien? Entonces el cromóforo es la parte de la molécula que absorbe la luz UV visible, ¿sí? Principalmente son dobles y triples enlaces, que pueden ser carbono-carbono, sistemas aromáticos, grupos carbonilo, grupos imino, grupos diazo, grupos de esto ustedes no vieron, los chicos de Orgánica 2 de Química los van a ver, ¿sí? Generalmente vamos a tener información si hay dobles enlaces conjugados, ¿está bien? Y que lo que vamos a ver son las transiciones, como les dije yo recién, de electrones de orbital pi a pi antienlazante o de electrones N a pi antienlazante. ¿Está bien? La conjugación, o sea, dobles enlaces conjugados, doble, simple, doble, simple, doble, simple, todo eso va a ser el cromóforo, ¿sí? Mientras más conjugado esté, ¿sí? O sea, la conjugación hace que los electrones pi que están deslocalizados provocan el descenso del nivel de energía en el orbital pi antienlazante. Esto lo voy a explicar mejor en una filmina aparte. Como consecuencia de eso, a mayor conjugación, el máximo de absorción se produce a longitudes de onda más largas, o sea, de menor energía.
En este ejemplo, en esta filmina, fíjense que les doy como muestra, digamos, el tema de esto de la conjugación. Fíjense, el etileno, ¿sí? El eteno, absorbe luz ultravioleta con una lambda máxima de 170 nanómetros. ¿Sí? Ahora, si hay dos dobles enlaces conjugados, como en el 1,3-butadieno, fíjense cómo la lambda máxima ahora absorbe a 217. Aumentó la lambda máxima. Aumentó de 170 a 217, porque hay dos dobles enlaces conjugados. Cuando hay tres dobles enlaces conjugados, aumentó a 263. Y cuando hay cuatro dobles enlaces conjugados, ¿sí?, pasó a 326 nanómetros, ya casi entrando al visible. ¿Está bien? Lo que quiero que vean con esto, ¿sí?, es que como cuando hay dobles enlaces conjugados, ¿sí?, a mayor conjugación, o sea, a mayor cantidad de dobles enlaces conjugados, se absorbe luz de mayor longitud de onda, ¿sí? O sea, luz de menor energía. Y todos estos cambios se producen por transiciones pi a pi antienlazantes. Fíjense esto que está acá, que es el licopeno, ¿sí? El licopeno es un extracto natural, es un componente natural, ahora no me recuerdo bien de qué es, de alguna fruta o planta creo que es, no recuerdo ahora bien cuál, pero fíjense la cantidad de dobles enlaces conjugados que tiene, ¿sí? Desde acá hasta acá, fíjense que está todo conjugado. Doble simple, doble simple, doble simple, doble simple, doble simple. ¿Sí? Y fíjense, son un montón de dobles enlaces conjugados. Es tanta la conjugación que absorbe luz ya del visible, con un valor de 505 nanómetros. ¿Sí? Lo que hace que el licopeno presente color. ¿Sí? Ahora no recuerdo el color, pero creo que es rojo. Esta partecita será, como no está conjugada, es otro cromóforo, y esta otra partecita que no está conjugada es otro cromóforo. ¿Está bien? Dada la similitud, bueno, la simetría, digamos, esto y esto absorberán más o menos. O sea, que acá encontraremos dos picos, si ustedes quieren. Uno producido por este cromóforo en 505 nanómetros y otro a mucha menor longitud de onda, el doble enlace este solito, ¿sí? Este y este. ¿Estamos? Acá tienen la ruedita de los colores. Algo que absorba luz con 505 nanómetros, que corresponde al verde, ¿sí? Como absorbe luz verde, ¿sí?, lo que se emite, lo que uno ve, es todo el resto de los colores sin el verde, o sea, el rojo. ¿Sí? El licopeno es rojo. ¿Estamos? El color complementario. ¿Estamos? Entonces, esto es la química de, si ustedes quieren, de la visión. ¿Estamos? Todos los compuestos coloreados, o todas las cosas, las tinturas, las pinturas, ¿sí?, tienen compuestos que tienen muchos dobles enlaces conjugados. Por eso tienen color. ¿Estamos? Todo lo que tenga color va a estar formado por compuestos, vaya a saber uno de cómo son, de qué tipo de compuestos son, pero que tienen muchos dobles enlaces conjugados. ¿Está bien? Entonces, cada vez que ustedes vean algo que es colorido, ya van a saber que es una molécula que tiene muchos dobles enlaces conjugados. ¿Estamos? ¿Qué son los auxocromos? Los auxocromos son grupos saturados, ¿sí?, que tienen pares de electrones libres que están conjugados con los dobles enlaces. Por ejemplo, el par electrónico libre de un OH de un fenol, o el par electrónico libre del NH2 de una anilina. ¿Sí? Esos pares de electrones están conjugados con el sistema pi del anillo de benceno. ¿Está? Entonces, ese grupo NH2 o ese grupo OH se le suele llamar cromóforo. Perdón, auxocromo. ¿Estamos?
¿Mm? Como ese par electrónico de alguna manera está en resonancia, no de alguna manera, está en resonancia porque está conjugado con los dobles enlaces, ¿sí? Es como si fuera un enlace pi más. ¿Está? No lo es, pero es como si lo fuera. Entonces, ¿cuál es el efecto de que haya un auxocromo pegado a un anillo de benceno o a un grupo, a un cromóforo? Lo que se va a producir es que ese par electrónico se va a deslocalizar junto con los pares, con los dobles enlaces, y la absorción de luz se va a correr hacia mayores longitudes de onda. ¿Está bien? Leo esto mismo para reforzar lo que acabo de decir. Un auxocromo es un grupo funcional que es saturado, que no absorbe normalmente en la región UV visible, pero que tiene el efecto de desplazar los picos de un cromóforo hacia mayor longitudes de onda. O sea que cuando están unidos, conjugados, el par electrónico libre conjugado con un cromóforo, lo que hace es aumentar la longitud de onda de esa absorción, así como incrementar las intensidades. ¿Sí? Por ejemplo, como les dije yo, NH2, OH o R. ¿Está bien? Bueno, los efectos de los sustituyentes, porque los sustituyentes también tienen efecto, tanto el solvente como el pH y la temperatura pueden producir corrimientos hacia mayores longitudes de onda o menores longitudes de onda. ¿Sí? Es probable que la presencia de algún sustituyente en la molécula que tiene dobles enlaces conjugados, esa presencia haga un corrimiento hacia mayores longitudes de onda. Que la presencia de un sustituyente, ¿sí? Produzca una absorción de luz en mayores longitudes de onda. Eso se llama desplazamiento batocrómico. Se dice que el sustituyente produce un desplazamiento batocrómico. O el solvente o el pH. ¿Está bien? Mientras que si alguno de estas distintas el efecto producido por distintos sustituyentes, solventes o pH o temperatura, lo que provoca es un corrimiento hacia menores longitudes de onda, se llama desplazamiento ipsocrómico. Bueno, y el efecto, esto se llama, acá lo tienen que corregir, esto es efecto hipercrómico. El efecto hipercrómico es un aumento, ¿sí? Por alguno de estos efectos, alguna de estas variantes, pueden producir un efecto hipercrómico, que es un aumento de la intensidad de la luz que se absorbe. O pueden producir un efecto hipocrómico, que lo que hace es disminuir, ¿sí?, el máximo de absorción. ¿Estamos? Estos son definiciones de alguna manera. Bueno, vamos acá a ver cómo varía, digamos, la longitud de onda de absorción para distintos compuestos, ¿sí? Cuando tenemos dobles enlaces aislados, uno solo, ¿sí? O dos, pero aislados, fíjense cómo la longitud de onda mucho no varía, está entre 170 y 180, ¿sí? Fíjense que estos dos dobles enlaces no están conjugados. Pero ahora cuando sí están conjugados, ¿sí?, que pueden resonar entre sí, ¿sí?, esto se puede mover para acá, hay resonancia acá, ¿sí? Esa estabilidad por resonancia, ¿sí?, hace que estos pares de electrones no estén fijos acá. Acá sí están fijos, ¿sí? No los puedo mover, están ahí fijos los dobles enlaces, pero acá no están fijos, están en resonancia. ¿Está bien? Están solapados, ¿sí?, los orbitales pi entre ellos. Entonces fíjense, cuando tenemos dienos conjugados, fíjense cómo salta la longitud de onda de 180 a 217, 227, 256, 232. Para el caso de un trieno conjugado ya salta hasta casi 300. Un tetraeno, 290. ¿Está bien?
Veamos el espectro UV visible de una. ¿Sí? ¿Cómo se registra un espectro UV visible? En las abscisas, acá en las X, se grafica la longitud de onda normalmente de la absorción, que eso lo va manejando el equipo. ¿Sí? Les va diciendo la longitud de onda que va tirando, tirando a la muestra, digamos. ¿Sí? La muestra se pone en una capsulita de cuarzo, se pone dentro de la muestra, se pone en el equipo, se pone también otra capsulita de cuarzo solo con el solvente, como para hacer un blanco, y la máquina sola va mandando a radiación de distinta longitud de onda. ¿Estamos? Y a medida que la vaya absorbiendo la molécula, ¿sí? Va apareciendo, ¿sí? Lo que es la absorbancia. ¿Está bien? Que va entre 0 y 1. La absorbancia que va entre 0 y 1, si la absorbancia es 1, significa que absorbe toda la energía que se le irradia. ¿Está bien? Entonces, fíjense que entre 200 y, en este caso, para el caso del isopreno, que es esto que está acá, si hacemos un barrido, digamos, entre 200 y 340 nanómetros, vemos que el máximo, ¿sí?, se observa a 222 nanómetros. ¿Estamos? Esto es un espectro UV visible normal. Si acá tuviéramos una cadena más larga con más dobles enlaces, veríamos que este máximo estaría por acá, hacia más longitudes de onda mayores. Bueno, este es un caso típico de una cetona que está con un doble enlace conjugado, una enona. Estos compuestos son muy estables, ¿sí? Esta conjugación es muy estable. ¿Está? Porque está resonando, los dos dobles enlaces están en resonancia, están estabilizados por resonancia. Y suelen observarse dos picos, ¿sí? Un primer pico intenso, ¿sí?, a longitudes de onda, qué sé yo, alrededor de 250, correspondiente a la transición pi a pi antienlazante. ¿Sí? La transición de un electrón en un orbital pi a un orbital pi antienlazante. Como es una transición permitida, es una absorción intensa. Pero también una segunda absorción provocada por los electrones n en una transición n pi antienlazante. Si ustedes se acuerdan, los electrones n tienen mayor energía que los electrones pi. ¿Sí? Esta transición necesitaba menor energía para producirse, por eso aparece a longitudes de onda mayores. ¿Estamos? Esto es típico de las cetonas conjugadas. De las cetonas en sí, ¿sí? Si este doble enlace no estuviera, también veríamos estas dos transiciones, solamente que más hacia la izquierda. ¿Está bien? Porque sería un solo doble enlace que estamos considerando. ¿Estamos? Repito, si este doble enlace no estuviera, solamente tendríamos esta cetona, tendríamos un espectro muy parecido, pero más hacia la izquierda. ¿Estamos? Porque hay un solo doble enlace, entonces tiene que absorber a mayor energía, a menor longitud de onda. Bueno, y acá vemos, por ejemplo, en este fenol, como también la absorción de energía también puede depender del pH. ¿Sí? Puede depender del pH. Acá vemos cómo, fíjense, a pH 13 tenemos esta banda. ¿La ven? La más grande, la más alta. ¿Sí? El pH 13, donde el oxígeno está completamente desprotonado. ¿Sí? Y esa carga negativa resuena dentro del nitro, etc. Se vuelve un oxocromo mucho más poderoso, ¿sí? Porque el anión o menos es mucho más factible de que el electrón está mejor deslocalizado, ¿sí? Es un anión de baja energía que si tuviera que resonar el par electrónico con el OH. ¿Sí? Si el par electrónico con el OH resuena, ¿sí?, pero me queda un oxígeno positivo acá. ¿Sí? Entonces
no son estructuras resonantes tan estables, ¿sí? Cuando tenemos el O menos, ahí sí hay una estructuras resonantes mucho más estables. ¿Estamos? Por eso a pH 13, cuando está completamente desprotonado, tenemos el anión, fíjense, tenemos una absorción muy intensa, porque tenemos un auxocromo poderoso, una absorción muy intensa. Cuando se va disminuyendo el pH, ¿sí?, que ya se empieza a protonar el fenol, empezamos a ver una disminución de la absorción, o sea, un efecto hipocrómico, y al mismo tiempo un corrimiento hacia longitudes de onda menores. Fíjense a pH 2 a donde apareció. No solamente hubo un efecto por culpa del pH, un efecto hipocrómico, o sea, menor absorción, sino también un efecto ipsocrómico. Pasó a mayores longitudes, pasó a absorber a menores longitudes de onda. ¿Sí? Cuando por un efecto del pH o de otro efecto se produce un corrimiento hacia menores longitudes de onda, es un efecto ipsocrómico. Y cuando el fenol se desprotona, ¿sí?, y tenemos este pico, estamos viendo entre esta absorción y entre esta absorción, estamos viendo un corrimiento vatocrómico, ¿sí?, por culpa del pH, ¿sí?, un corrimiento hacia mayores longitudes de onda. ¿Estamos? Bueno, y acá en este cuadro les explico por qué las bandas que aparecen en un espectro generalmente son anchas. Y no son, yo ya les dije que la absorción era un valor discreto. Es justamente la absorción de la diferencia de energía entre el orbital n a pi antienlazante o del orbital pi al orbital pi antienlazante, ¿sí? Pero en esos orbitales n o esos orbitales pi también tienen como si fueran también en la espectroscopía fina se le llama esto, hay transiciones vibracionales y electrónicas. Hay como subniveles electrónicos, ¿sí?, en cada uno de estos orbitales moleculares que se deben a transiciones vibracionales y rotacionales. ¿Está bien? Entonces, los orbitales n, por ejemplo, o los orbitales pi, no solamente, el estado basal es este, pero al mismo tiempo tienen otros subniveles de energía en distintos estados vibracionales o rotacionales. ¿Está bien? Entonces se producen las transiciones desde el orbital n, desde su estado basal, hacia uno de esos estados vibracionales de pi antienlazante, o a otro, o a otro, o a otro. ¿Sí? Fíjense que en realidad no es un único caso, no es solamente el azul, del n al pi antienlazante. Puede ser de acá a acá, de acá a acá, o los verdes, ¿sí? Porque en realidad hay, en el orbital n y en el orbital pi antienlazante, hay subniveles vibracionales y rotacionales. ¿Estamos? Entonces tenemos como un montón de subnivelitos acá. La absorción de cada uno de ellos produce, ¿sí?, que lo que se observa sea una banda. ¿Estamos? Y no un pico finito vertical. ¿Estamos? Esa es la razón por la cual se observan bandas. ¿Está bien? Porque hay transiciones también entre estados vibracionales y rotacionales. Bueno, acá les explico el efecto de la conjugación en los espectros UV visibles. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del etileno, vamos a ver el caso fácil. El caso del etileno va a tener el par electrónico en el orbital pi enlazante, ¿sí?, que es este que está acá. El orbital pi enlazante. Como tiene un orbital pi enlazante, va a tener un orbital pi antienlazante, que está dibujado acá. ¿Estamos? Cuando se irradia luz de esta longitud de onda, se produce la transición electrónica. ¿Estamos? Del orbital molecular pi enlazante al pi antienlazante, o comúnmente llamado una transición del HOMO al LUMO.
¿Está bien? Porque no necesariamente tienen que ser pi enlazante o pi antienlazante, puede ser un n. ¿Sí? Se dice que la transición se produce del HOMO al LUMO. ¿Qué es el HOMO? El HOMO, lo van a ver en los libros así, es el orbital molecular de mayor energía ocupado, que en este caso es este. ¿Sí? Es el orbital molecular, o si no, redefinámoslo de esta manera. El HOMO es el orbital molecular ocupado de mayor energía, que es este. En realidad el único. Y el LUMO es el orbital molecular de menor energía desocupado. ¿Estamos? Eso es el HOMO y eso es el LUMO. ¿Sí? El HOMO es el orbital molecular de mayor energía que esté ocupado, mientras que el LUMO es el orbital molecular de menor energía que está desocupado, en este caso este. Entonces el salto es del HOMO al LUMO. Este sería el estado basal del etileno, el estado fundamental si se quiere, y este sería un estado excitado. ¿Estamos? Después el electrón volverá a bajar, ¿sí? Y esa energía se liberará en forma de luz o de calor. Eso cuando tenemos un doble enlace. ¿Qué pasa cuando tenemos más? Fíjense, esto es lo que vimos recién, del eteno. ¿Sí? Tenemos una transición del HOMO al LUMO. Pi enlazante al pi antienlazante, 171 nanómetros. ¿Qué pasa cuando tenemos el butadieno con dos dobles enlaces? Ahora tenemos dos orbitales enlazantes y dos orbitales antienlazantes. ¿Está bien? Como hay más orbitales, ¿sí? La diferencia entre el HOMO y el LUMO, ¿sí? O sea, fíjense que este pi2 enlazante, pi1, pi1 enlazante, pi2 enlazante de mayor energía, es el orbital molecular ocupado de mayor energía, es este. ¿Y a dónde va a ir el electrón? Al orbital molecular de menor energía desocupado, o sea, el LUMO. ¿Ven? El salto de acá hasta acá. Y como ya son más los orbitales moleculares que se tienen que ordenar, la diferencia entre el HOMO y el LUMO se hace más chiquita. Fíjense que esta diferencia de energía es de 217 nanómetros. Y cuando nos vamos a uno que tiene tres dobles enlaces, ¿sí? Ahora el HOMO está acá y el LUMO está acá. La transición ahora, ¿sí? Es como que se juntan los orbitales moleculares, como que se juntan y se hacen, hay mucha menos diferencia de energía entre todos ellos. ¿Está claro? Por eso es que para este caso, para este trieno, ¿sí? La transición del HOMO al LUMO tiene 258 nanómetros. Porque los orbitales, el HOMO y el LUMO, se acercan en energía. Mientras más conjugado esté, más orbitales moleculares va a haber, y el HOMO y el LUMO menos diferencia de energía van a tener. Por ende, la transición va a ser de cada vez más baja energía y se desplaza hacia longitudes de onda más largas. ¿Estamos? Esa es la explicación de por qué, mientras más enlaces dobles conjugados haya, ¿sí? La absorción pasa a longitudes de onda cada vez mayores. ¿Estamos? Y acá, bueno, esto es lo mismo. ¿Sí? A medida que aumenta la conjugación, el sistema absorbe a lambdas mayores. ¿Sí? O sea, más hacia el visible. Fíjense, con 3, es un ejemplo random, ¿no es cierto? Con 3 dobles enlaces conjugados tenemos este verde, con 4 este en violeta, con 5 este en azul. ¿Sí? No importa la cantidad de picos, lo que importa es, fíjense que mientras más dobles enlaces conjugados haya, los picos, los máximos, se corren hacia longitudes de onda mayores. ¿Estamos? Bien.
Y fíjense en estos compuestos aromáticos, ¿sí? Como también la conjugación aumenta. Y tienen este, que es el naftaleno, en violetita, el antraceno, que está en verde, y este será me parece que se llama tetraceno, está en azul. ¿Ves? Se ve que a mayor conjugación aparecen la absorción de luz hacia mayores longitudes de onda. De hecho, el tetraceno así como lo ven, es de color naranja. Solventes utilizados para hacer la medida tienen que ser solventes que no absorban en el UV visible. ¿Sí? Tienen que ser transparentes en la región a utilizar. O sea, yo no puedo utilizar un solvente que tenga dobles enlaces para hacer una medida UV visible de un compuesto. ¿Sí? Por ejemplo, no puedo utilizar nitrobenceno, que es un solvente muy común, no para hacer una UV visible. ¿Sí? Es un solvente para, por ejemplo, para reacciones de SEA. El nitrobenceno tiene un grupo cromóforo muy fuerte, el nitro, ¿sí? Entonces el nitrobenceno no lo puedo usar como solvente si yo quiero hacerle un espectro UV visible a una molécula, porque me va a absorber el solvente. ¿Estamos? Entonces yo lo que necesito es que los solventes sean transparentes en la región UV visible que yo voy a utilizar. Los más comunes, obviamente, tienen que ser saturados: agua, etanol o hidrocarburos. ¿Estamos? Bueno, acá, si quieren, pueden hacer una pausa, se toman un recreíto, te toman una leche, un mate, ¿sí? Porque vamos a cambiar de espectroscopía y acá voy a empezar a hablar de la espectroscopía infrarroja. Así que hagan pausa y háganse un recreo y siguen a partir de acá. Bueno, la espectroscopía en el infrarrojo, ¿sí? Ahora nos vamos a mayores longitudes de onda, a menor energía, una radiación de menor energía que ahora ya nosotros no podemos ver, ¿sí? Que la información que me va a dar la espectroscopía infrarrojo es la determinación de grupos funcionales. Y vamos a ver por qué. Lo que se suele utilizar, empecemos por lo que dice acá. Lo que hace la luz infrarroja es hacer vibrar las moléculas. Ya no tiene la suficiente energía como para producir transiciones electrónicas, pero tiene la suficiente energía como para hacer vibrar las moléculas, ¿sí? Como para estirar o deformar los enlaces, sigma o pi. ¿Está bien? Eso es una vibración. Ahora vamos a verlo bien, lo van a ver mejor en un ejemplo. ¿Sí? Lo que produce el IR es la vibración de las moléculas, estirando los dobles, estirando y relajando los enlaces o deformándolos. ¿Estamos? Eso es lo que produce la luz infrarroja. Uno de los unidades de medida que se suelen utilizar en el infrarrojo es el número de onda, porque es un número muy fácil de manejar, y van a ver que todos los espectros infrarrojos los van a ver como número de onda, ¿sí? En vez de usar longitud de onda, se usa el número de onda, que es proporcional a la frecuencia, ¿sí? El número de onda es el recíproco en centímetros, 1 sobre centímetro, y representa el número de ondas que pasan en un centímetro. ¿Estamos? No importa qué es el número de onda, lo que importa es que sepan que el número de onda es proporcional a la energía y es proporcional a la frecuencia, ¿sí? A mayor frecuencia, mayor número de onda, mayor energía. ¿Estamos? Eso es lo importante que sepan. La fracción de la región infrarroja que se utiliza es ya hablando de número de onda, entre 4000, ¿sí? De alta frecuencia, 4000 centímetros a la menos 1, a 650, ¿sí? De baja frecuencia, baja energía, 650 centímetros a la menos 1. ¿Sí?
por arriba de 4000 estaría el UV visible, pero bueno, no lo vamos a ver. La región del infrarrojo es la que va en número de onda entre 4000 y 650 centímetros a la menos 1. ¿Está bien? Entonces, de vuelta, cuando la frecuencia de la radiación, la frecuencia o el número de onda de la radiación coincide con la frecuencia natural del movimiento de la vibración, ¿sí? Porque las vibraciones van a tener una frecuencia determinada, la molécula va a absorber ese fotón y se va a producir la transición desde un estado vibratorio basal a un estado vibratorio excitado. ¿Estamos? O sea, va a hacer vibrar la molécula. Por ejemplo, vamos a ver un caso sencillo de dos átomos, ¿sí? El cloruro de hidrógeno. Se comporta como un resorte. Una teoría muy sencilla es la teoría del resorte. ¿Está bien? Donde se pueden vibrar como si estuvieran unidos por un resorte, ¿sí? Y esa vibración tiene una determinada frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Cuando la molécula es diatómica, el único tipo de vibración que puede haber es una vibración de tensión, ¿sí? Donde el enlace que enlaza los dos átomos se alarga y se acorta, se alarga y se acorta, se alarga y se acorta, ¿sí? Eso es un movimiento de vibración de tensión, ¿sí? Acá está escrito. Una vibración de tensión ocurre a lo largo de la línea del enlace y cambia la longitud del enlace, ¿sí? Es justamente esto. ¿Estamos? Mientras que hay otras vibraciones que son estas son las vibraciones de tensión las que requieren mayor energía. Después hay otras vibraciones que son las vibraciones de flexión, también llamadas de torsión o deformación, que lo que hace es se sigue manteniendo la longitud del enlace, pero lo que varía es el ángulo del enlace. ¿Está bien? Como dice acá, una vibración de flexión no ocurre a lo largo de la línea del enlace, sino que cambia el ángulo de enlace. ¿Estamos? Entonces, en un caso sencillo de dos moléculas, de dos átomos, es muy sencillo, hay una única vibración que es de tensión. Pero cuando ya pasamos a moléculas más grandes, la cosa se complica. ¿Sí? Cuando pasamos a 3 átomos, por ejemplo, ¿sí? Ya tenemos un montón de distintos tipos de vibración de las moléculas, ¿sí? De deformación y de tensión, ¿sí? Por ejemplo, esta es una vibración de tensión simétrica, ¿sí? ¿Ven cómo se acortan y se alargan la longitud de enlace, ¿sí? En forma simétrica? ¿Sí? Esto es una vibración de tensión. Cuando no lo hacen al mismo tiempo, es una vibración de tensión asimétrica. Y todas las otras, fíjense que ven que no varían la longitud de enlace, son todas deformaciones o vibraciones de flexión, ¿sí? Una deformación de tipo tijera, una deformación asimétrica en el plano, ¿sí? Una deformación simétrica fuera del plano. ¿Ven? Esto viene hacia ustedes, va hacia atrás, viene hacia ustedes, va hacia atrás, viene hacia ustedes, va hacia atrás. O la deformación asimétrica, donde uno y uno van y vienen, van y vienen, van y vienen, ¿sí? Entonces fíjense, cuando tenemos por lo menos 3 átomos, ¿sí? Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de vibraciones distintas. Cada una va a absorber a un número de onda o a una frecuencia determinada. Entonces van a observar por lo menos 6 picos. ¿Estamos? ¿Vamos entendiendo esta parte? Cada una de estas vibraciones son de diferente energía y absorben en distintas frecuencias. Fíjense el espectro IR del formaldehído, del metanal, ¿sí? Tienen
va a tener todas las vibraciones que les mostré recién. ¿Sí? Tijereta, las de tensión, la de deformación. Y fíjense, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 picos, debido a cada una de esas vibraciones. ¿Está bien? ¿Cómo se mide el espectro infrarrojo? Lo ven rarísimo, ¿verdad? Los picos generalmente se miden hacia abajo. Podrían medirse para arriba tranquilamente. Pero está recontra ya estandarizado de que se miden así medio para abajo. ¿Por qué? Porque si bien acá abajo está la frecuencia, o en realidad el número de onda, ¿sí? Pero generalmente se le suele llamar frecuencia. En realidad es número de onda, pero se le suele llamar frecuencia, porque están relacionados están relacionados. Y lo que hay acá en el eje Y es el porcentaje de transmitancia, que es lo contrario a absorbancia. ¿Sí? Lo que les marca la transmitancia es la cantidad que se transmite, no que se absorbe. La cantidad de luz que ustedes mandan infrarroja y que se transmite. Entonces fíjense, acá es cercana al 100%. Se transmite, o sea, pasa por la molécula sin ser absorbida casi el 100% de la radiación. Cuando llega acá, a este valor de 2850, hay una absorción. Entonces la transmitancia baja. Pues se transmite menos luz, porque algo se absorbe. ¿Está bien? Eso es lo que marca un espectro infrarrojo. Es transmitancia en función de la frecuencia. Y debido a los distintos tipos de vibraciones, fíjense la cantidad de vibraciones que tiene, de picos que tiene. ¿Estamos? Fíjense que es para un átomo, una molécula que tiene 4 átomos. Cuando la molécula se hace más grande, el espectro infrarrojo se hace mucho más complicado. ¿Está bien? Pero ahora les voy a decir cómo podemos salvar esa complicación. Bueno, ¿cuál es la zona del infrarrojo donde aparecen las distintas vibraciones? ¿Sí? Hay una regla, ¿sí? que se puede demostrar en fisicoquímica, quizás los químicos lo van a ver. Pero fisicoquímicamente hablando, ¿sí? les puedo decir que hay una regla que mientras más fuerte sea el enlace, ¿sí? se va a necesitar mayor energía para producir la vibración. ¿Está bien? Por eso van a aparecer más hacia la izquierda. Por eso los enlaces triples aparecen más hacia la izquierda, o sea, mayores frecuencias que los enlaces dobles. Y eso mientras más fuerte sea el enlace. Aparecen más hacia la izquierda. Los triples más hacia la izquierda que los dobles y los dobles más hacia la izquierda que los simples. Y mientras más chiquitos o más livianos sean los átomos, ¿sí? También van a absorber a unas frecuencias, porque va a ser mucho más, o sea, van a producir una frecuencia mucho mayor, ¿sí? O sea, la energía que se necesita para hacer vibrar una molécula es muy dependiente del tamaño de los átomos. Mientras más chiquitos sean los átomos, o sea, de menor masa, van a absorber a mayor energía, y mientras más fuerte sea el enlace, también van a absorber a mayores energías. ¿Sí? Por eso es que aparecen por acá, ¿sí? Esos grupos funcionales. Entonces, podemos, digamos, visualizar en qué lugar del espectro infrarrojo van a absorber de determinados grupos funcionales. ¿Sí? De esa manera podemos ver que el doble enlace carbono-carbono, el doble enlace carbonilo o el doble enlace carbono-nitrógeno van a aparecer en esta zona. ¿Sí? Entonces, si yo veo una absorción en esta zona, es muy probable que tenga un doble enlace de alguno de estos tipos. Si ahora yo observo una absorción alrededor de por acá, 2200, 2300, es debido a un triple enlace, carbono-carbono, carbono-nitrógeno. O si lo vemos una absorción por arriba de 2700 y yendo a 3000, 3500, es porque es una absorción de algo que tiene hidrógeno. NH, OH, carbono, hidrógeno. ¿Estamos? Los enlaces simples están por acá
Y esta zona se llama zona de las huellas dactilares, ¿sí? Se llama zona de las huellas dactilares porque acá se producen muchísimas absorciones que son muy específicas de cada molécula. Absorciones de radiación infrarroja que son específicas de cada molécula. Muy específicas de cada molécula. Incluso aparecen de las deformaciones, vieron que son las vibraciones de flexión, son las que más hay, suelen aparecer lo que se llaman sobretonos, o sea, otras deformaciones, otro tipo de vibración, ¿sí? Que se acumulan con las que ya les enseñé a ustedes, ¿sí? Entonces, esta zona es una zona muy rica de mucha absorción vibracional. ¿Estamos? Y es tan particular para esta zona, para cada molécula, que se le suele llamar el grupo, digamos, la zona de la huella dactilar. ¿Está bien? Porque cada molécula va a tener en esta zona como una huella dactilar. ¿Sí? Si ustedes comparan dos espectros de dos moléculas que creen que es la misma, ¿sí? Y toda esta zona, en realidad todo el espectro, medidos en las mismas condiciones, todo el espectro, pero principalmente la de huella dactilar, coincide, entonces es muy probable que la molécula sea la misma. ¿Está bien? Entonces, leo esto, un espectro infrarrojo se puede dividir en dos áreas, de 4000 a 1400 aparecen la mayoría de los grupos funcionales que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Que es la llamada zona de los grupos funcionales. Esto, wave number es número de onda y wavelength es longitud de onda. ¿Estamos? Mientras que la zona entre 1400 y 600 se llama región dactilar porque es característica del compuesto como un todo, como una huella digital de la molécula. ¿Sí? Bueno, esto lo paso rápido. Como yo les decía, fíjense cuando en los enlaces simples, ¿sí? Aparecen a frecuencias, perdón, esto que está acá les muestra que el carbono hidrógeno, fíjense como tiene un átomo que es muy chiquitito, ¿sí? Aparece en frecuencias muy altas, pero ya cuando es carbono-carbono, que es más pesado que el hidrógeno, ¿sí? La frecuencia disminuye. Eso es dependencia de la frecuencia de las masas atómicas. ¿Está bien? Fíjense cómo incluso varía mucho en la vibración de un carbono-hidrógeno con un carbono deuterio, porque el deuterio es más pesado que el hidrógeno. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo la frecuencia disminuye, ¿sí? Mientras más liviano, mayor es la frecuencia. ¿Cómo depende la frecuencia con las energías de enlace? Fíjense, enlace simple, doble y triple. A medida que se hace más fuerte el enlace, doble o triple, tiene que aumentar la frecuencia, ¿sí? Mayor energía, porque los enlaces son más fuertes, son más difíciles de hacer vibrar. Lo mismo con carbono nitrógeno, lo mismo con carbono oxígeno. ¿Está bien? Y esto que está acá es lo que yo ya les dije, ¿sí? Que la frecuencia de vibración va a depender del tamaño de la masa del átomo. A átomo más liviano, mayor frecuencia y mayor energía. Y mientras más fuerte sea el enlace, también va a ser la absorción a mayor frecuencia y a mayor energía. Bueno, acá tienen una tablita de vibraciones de tensión, ¿sí? Donde varía la vibración de los... varía la longitud del enlace. ¿Está bien? Fíjense que los alcoholes más o menos están entre 3200 y 3600 número de onda. Los OH, los ácidos carboxílicos, también andan por ahí. Los NH. Esto no se lo tienen que acordar de memoria. Esto hay tablas,
¿sí? Que después Verónica, cuando explique el seminario, se los va a enseñar. Ya les voy diciendo que vayan al Facebook, en la parte archivo, descarguen las tablas de espectroscopía infrarroja, ¿sí? Donde son tablitas que le está ordenado por grupo funcional, y para cada grupo funcional les dice a qué frecuencia suele absorber ese grupo funcional. ¿Estamos? Como les muestro, los OH suelen absorber en esta zona, los carbonilos de aldehídos y cetonas suelen absorber alrededor de 1700, cualquier carbonilo, fíjense, aldehídos y cetonas, ácidos carboxílicos, anhídridos de ácido, halogenuros de acilo, ésteres, amidas, son todos grupos carbonilo que absorben todos alrededor de 1700. ¿Sí? Si ustedes ven en un espectro infrarrojo un pico que aparece alrededor de 1700, eso es debido a un carbonilo, pero con total seguridad. ¿Está bien? Como les digo, lo que sí conviene que ustedes sepan de memoria, porque es fácil de reconocer, es dónde aparecen los OHs que aparecen por arriba de 3000. ¿Sí? Y vamos a ver que aparecen como una banda ancha. Y los carbonilos que suelen aparecer alrededor de 1700. ¿Por qué digo estos dos? Porque ellos aparecen en una zona donde no aparecen otros grupos funcionales. Si aparece alrededor de 1700, eso es un carbonilo, pero seguro. ¿Estamos? Y sobre todo si es muy intensa la absorción de radiación. ¿Sí? Porque la absorción de radiación depende mucho del cambio del momento dipolar. ¿Sí? Como el carbonilo está muy polarizado, ¿sí? Entonces la absorción es muy intensa. ¿Tá? La intensidad de la absorción de una vibración está muy determinada por el cambio en el momento dipolar. ¿Estamos? Como el OH también, cuando vibra el OH cambia mucho el momento dipolar, ¿sí? Porque está muy polarizado este enlace. Por eso va a ser una absorción muy intensa. ¿Estamos? Pero como les dije, acuérdense por dónde absorben los OHs y a dónde absorben en el carbonilo, y eso sí recuérdenlos. Pero los otros no tienen que recordarlos, solamente hay que ir a las tablas, ¿sí? Y ver a qué valores absorben el resto de los grupos funcionales. ¿Está bien? Lo mismo con las vibraciones de flexión. ¿Sí? Miren que las vibraciones de flexión son en general de menor frecuencia. ¿Sí? Son de energía mucho más baja. ¿Estamos? Incluso pueden determinar si un anillo de benceno está monosustituido o está disustituido en orto, meta o para. Si está monosustituido, van a encontrar dos absorciones en estos lugares. Si está orto disustituido, una absorción. Si está meta, dos en estas regiones, etc. ¿Está bien? En general, salvo estas, para bencenos, que es por ahí fácil de detectar, pero por arriba de 800 y 1400 no, son las huellas digitales y no son útiles para reconocer grupos funcionales, porque ahí puede aparecer cualquier cosa. ¿Sí? Puede aparecer, se solapan muchísimo vibraciones de flexión y de tensión, principalmente vibraciones de flexión de distintos grupos funcionales. ¿Estamos? Por eso la huella digital no es buena, esa zona no es buena para detectar grupos funcionales, porque ahí se suelen solapar vibraciones de flexión de distintos grupos funcionales. ¿Estamos? Lo que más hay que darle bola es a la zona de los grupos funcionales. Bueno, el caso de la intensidad y la forma de las bandas de absorción ya más o menos se las expliqué. La intensidad de una banda de absorción depende de la polaridad del enlace. Mientras más polar sea, mientras mayor sea el cambio en el momento dipolar en la vibración, más intensa va a ser la absorción. ¿Está bien? Por eso los OH y los NH son los que
eh, absorben más hacia la izquierda y muy intenso. ¿Estamos? ¿Ven? Si comparamos OH con NH y CH, la polaridad crece hacia allá y la intensidad de la absorción también va a crecer hacia allá. ¿Estamos? Debido a un cambio en el momento dipolar. ¿Sí? Mientras mayor sea el cambio de momento dipolar, mayor va a ser la intensidad de la absorción. Bueno, acá sí, ahí vamos a ver un espectro infrarrojo. Es complicado, lo sé, ¿sí? Pero no se asusten, ¿sí? Porque analizar un espectro infrarrojo es, si uno lo analiza sin tener ningún tipo de información, es muy complicado, ¿está bien? Pero lo que le interesa es buscar los grupos funcionales en la molécula, sobre todo de 1600 para allá. ¿Estamos? Fíjense, esta banda gordita, alrededor de 3400, por la forma y por la zona, 3400 es típica de un OH, de un alcohol, de un fenol. ¿Está bien? Estas bandas las van a ver siempre igual. Estas bandas alrededor de 3000 intensas, 2900 y picos, es típica de carbono-hidrógeno, o sea que la van a ver siempre. ¿Sí? Ven que acá también aparece. ¿Sí? Y la banda, bueno, acá hay otras bandas que les muestra a qué pertenece, del enlace simple carbono-oxígeno. ¿Cómo lo sé? Porque lo busco en la tabla. ¿Está bien? Veamos este aldehído. Este aldehído tiene una absorción muy típica, fíjense que es casi clavado en 1700 y muy intensa. ¿Sí? Porque el carbonilo está muy polarizado, entonces muy intensa la absorción. Este pico es típico de los carbonilos, de la tensión, de la vibración de tensión del carbono-oxígeno. ¿Sí? Y por acá están los carbono-hidrógenos. ¿Está? Entonces yo viendo esta molécula, supónganse que yo no sé qué es esto, que es benzaldehído, yo sí sé que tengo un carbonilo. ¿Está? Esa es la información que me da. Yo sé que tengo un carbonilo. ¿Por qué? Porque tengo una absorción muy intensa alrededor de 1700. Y acá sé que tengo un OH, porque tengo una absorción bien pancita y medianamente intensa alrededor de 3300. ¿Estamos? Esos son los que uno más se acuerda. Después el resto lo puede buscar en las tablas. Fíjense, el triple enlace aparece acá, en 2119 más o menos, ¿sí? Para el caso de un octino, de un alquino terminal. ¿Está bien? Y fíjense, el enlace carbono-hidrógeno de un carbono sp hidrógeno aparece en 3300. ¿Sí? Pero ya no es una panza como esta. ¿Ven? Aparece en 3300, pero no es una panza. Entonces no puede ser un OH. O sea, tiene hidrógeno seguro, porque aparece muy a la izquierda, pero es un hidrógeno unido a un carbono con triple enlace. ¿Estamos? Y para el caso del butanol, bueno, vemos que existe el oxidrilo. Y como yo les dije, bueno, esta es muy típica de todos los compuestos orgánicos porque es carbono-hidrógeno, ¿no? Alrededor de 2900. ¿Estamos? Para el caso de la 2-butanona, ya termino, ¿qué se observa? Principalmente el carbonilo, acá está, ¿sí? Alrededor de 1716. Después, con las tablas podré ver a dónde aparecerá las vibraciones de flexión del carbonilo, que aparecerán por acá, ¿sí? Por acá está la vibración de los carbonos hidrógenos sp3, o sea, del CH3, del CH2. ¿Sí? Para el caso de un ácido carboxílico, ¿qué voy a observar? Una very broad, esto no sé cómo se pronuncia, trough, la banda propia del OH.
La pancita esa bastante intensa, alrededor de 3000 y pico. Fíjense que, ¿a dónde acá? ¿A dónde está? Acá. Puede aparecer por ahí. La absorción del carbonilo, alrededor de 1700. No es típica de un ácido que aparezcan estas dos bandas. ¿Estamos? ¿Se dan cuenta cómo puedo detectar grupos funcionales? ¿Está? Entonces, lo principal que se utiliza es para eh, el infrarrojo, es para identificar grupos funcionales o para descartarlos. ¿Está bien? La complejidad de un espectro IR permite su uso para identificar sustancias, ya que se transforma en una especie de huella digital del compuesto. Si yo tengo una biblioteca de espectros y hago yo un espectro de mi compuesto y lo comparo con esa biblioteca y las medidas están hechas en las mismas condiciones y puedo superponer una con otra y me quedan igual, sobre todo en la parte de huella digital, ¿sí? Es casi con seguridad la misma sustancia. ¿Sí? Y bueno, y justamente lo que tenemos acá es la identificación, el uso, lo venimos diciendo desde el principio de la teoría, de la espectroscopía infrarroja para identificar grupos funcionales. Bueno, creo que esta es la última filmina, ¿sí? Y en definitiva, ahí tienen el resumen de para qué se utiliza el IR y el V. Bueno, en el resto de la semana, creo que el viernes, Verónica les va a subir el seminario de esto. Parece complicado, pero en realidad es sencillo. Tienen que bajar las tablas de infrarrojo, ¿sí? Que la van a usar, ¿sí? Y les va a explicar cómo utilizar la herramienta principalmente de infrarrojo para poder detectar la presencia o ausencia de grupos funcionales, ¿sí? Esto léanlo si quieren de alguno de los libros, son capítulos muy cortitos, ¿sí? Sobre todo el McMurray, el Wade, tienen capítulos muy cortitos de esto y búsquenlo, léanlo y bueno, hasta acá llegamos con esta parte de espectroscopía. La próxima clase la va a dar Sergio con la espectroscopía RMN. Bueno, que estén todos bien y bueno, seguimos en contacto.